Bendiciones al hermano pastor que está en medio de nosotros en esta hermosa hora de la noche. Dios bendiga la oficialidad. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Me siento muy contento y regocijado de estar de nuevo con ustedes. Otra oportunidad que Dios me da de predicar aquí. Amén. Para mí es una oportunidad cada vez que Dios me permite predicar, sea aquí o en la iglesia o en donde sea. Es algo que Dios nos permite hacerlo y nos da la vida. Dios ha sido bueno con nosotros. Si todos los que estamos aquí estamos sentados y en bien, es porque Él así lo ha querido. Hay muchos hoy que están en los hospitales, muchos se accidentaron, pero nosotros estamos en bien y hay que seguir adelante adorando a Dios. Bueno, vamos a la palabra. Pónganse sobre sus pies, abren su Biblia, Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Epístola a los Romanos está después de Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienen? Hay algunos que están buscando todavía, ayúdelos por ahí. Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, para la gloria de Dios. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, porque una vez más tú me permites predicar tu palabra en este lugar. Señor, permítame predicar con libertad y sin temor tu palabra, y que tu Espíritu use mi vida y mis labios y mi pensamiento para transmitir y dar tu palabra a estos jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús me entrego en tus manos. Amén y amén. Se puede sentar. No se preocupe, la hora ya avanzó. Voy a tratar de ser corto. Amén. Bueno, lo vamos a tratar. El apóstol Pablo, antes de hablar de la justificación en el capítulo 5 del libro de Romanos, primero se centra en la condición del hombre en su pecado. Cuando nosotros estudiamos el libro de Romanos o la epístola a los Romanos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo en los primeros capítulos, por ejemplo en el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo hace referencia a la culpabilidad del hombre debido a su pecado, y lo cual no tiene solución. Pablo enseña a los romanos la condición del ser humano en su pecado. Y les enseña que el hombre o la mujer, cuando hablo de hombre estoy hablando general, de todo hombre, joven, señorita, de todos. Y Pablo demuestra o enseña a los romanos que mientras que estamos en el pecado, no hay solución para nosotros. Por eso Pablo les dice a los romanos: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo, no hay ni siquiera que haga lo bueno. Y Pablo encierra todo, hermano, y dice: no hay solución para el hombre. Y esta culpabilidad, miren, lo conduce a la condenación eterna. O sea que Pablo demuestra que el pecado conduce al hombre a la condenación eterna. Y no hay solución para el hombre.
Ni siquiera con tanto dinero y con tantos bienes podemos nosotros salvarnos por causa del pecado. Nadie puede salvarse. Usted puede hacer mejor obras, buenas obras. Muchos me dicen a mí cuando les hablo de la Biblia, dicen, no, es que somos buenos, nosotros no hemos hecho daño a nadie. Y aunque usted haga lo bueno, nadie puede salvarse. Nadie puede salvarse por sí mismo. Por eso cuando el apóstol entra por eso cuando el pecado entró en el mundo, causó un gran daño en la relación de Dios con el hombre. Dice capítulo 5 de Romanos versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, mire, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y eso es lo que enseña el apóstol Pablo a los romanos, que el pecado entró solo por un hombre. Y por la desobediencia de ese hombre, Adán en el jardín del Edén, por desobedecer a Dios, contaminó a toda la creación. Y por ende nosotros, por naturaleza, nacemos pecadores. Y necesitamos salvación. Y lo que Pablo enseña es que todo hombre está bajo condenación. Y no hay nada que él pueda hacer por salvarse. Todos estamos bajo condenación. Y no hay nadie que pueda salvarse, hermano. Posiblemente uno dice, no, es que yo soy bueno, yo hago todo esto, pero nadie, por eso es que Pablo encierra todo bajo condenación y les enseña a los romanos que todos los hombres han pecado. No hay ni siquiera uno justo, hermano. Ni siquiera uno que haga lo bueno. No hay ninguno, dice Pablo. Y Pablo trata de enseñar a los romanos que no hay solución para ellos. Gracias, hermano. Y por eso es que cuando entró el pecado nos dañó a toda la creación. Hizo daño en nosotros. Y miren la condición del hombre en el pecado, hermano. Miren lo que causó el pecado en el hombre, el daño, el efecto del pecado en el hombre. El pecado, hermano, es algo que nos ha dañado tanto, y ya lo expliqué en una cierta ocasión cuando traje aquí las consecuencias del pecado. Pero vuelvo a repetirlo y a recalcar lo que hace el pecado en el hombre. Por eso es que nosotros como jóvenes y los que están aquí sentados no podemos seguir pecando una vez que hemos llegado al conocimiento de la salvación. No podemos seguir pecando, porque si pecamos estaríamos de vuelta otra vez bajo condenación. Miren lo que hace el pecado. Número 1, está bajo la ira de Dios. Cuando vivimos en el pecado, estamos bajo la ira de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice que por el pecado del hombre, la ira de Dios se derramará sobre la tierra, sobre la humanidad. Es que cuando estamos bajo el pecado, hermano, estamos bajo la ira. Romanos capítulo 2 versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo que ganamos cuando vivimos en el pecado y cuando estábamos aún en el pecado. Estamos bajo la ira de Dios. Así de que si alguno está ahora en pecado, es mejor salvarse y corra y deje su pecado, porque está bajo la ira de Dios. Eso es lo que causa el pecado. Lo que causó la desobediencia del primer hombre nos hizo caer bajo la ira de Dios. O sea que toda la creación y todo el mundo, todo el ser humano está bajo la ira de Dios. Ni siquiera ninguno podía salvarse.
Ni siquiera ninguno podía quitarse bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en el hombre. Número 2, estaba lejos de Dios. O sea que el pecado nos distancia de Dios y no podemos acercarnos a Dios. Por eso Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuantos todos pecaron, están lejos de Dios. Así de que no pretenda acercarse a Dios cuando está en pecado, hermano, porque Dios jamás lo va a escuchar. ¿Me está entendiendo? No pretenda venir a Dios y levantarnos las manos cuando está en el pecado y sabe que aún está practicando el pecado. No puede acercarse a Dios porque Dios no lo va a escuchar. Mientras que estamos en el pecado, hermano, miren, lejos de Dios. Número 3, somos enemigos de Dios. ¿Qué somos? No somos amigos de Dios. Miren, cuando uno está bajo el pecado, hermano, no somos amigos de Dios. Por eso es que todas las personas que hoy viven en pecado y que no han llegado al conocimiento de la salvación que Cristo nos da, son enemigos de Dios. Porque dice Santiago: el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si nosotros hacemos amigos, somos amigos con las cosas del mundo, no podemos decir que somos amigos con Dios. Porque las cosas que practica el mundo es contra la voluntad de Dios. Y por eso Dios considera que es enemigo de Dios aquel que practica las cosas que practica el mundo. Número 4, está muerto en su pecado. ¿Qué está haciendo? Muerto en el pecado, espiritualmente. Las personas los podemos ver en vida al caminar en la calle, pero en realidad espiritualmente están muertos. Por eso Pablo les dice a los Romanos capítulo 2 versículo 1: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque esa es la condición de nosotros anteriormente, antes de llegar a Cristo. Estábamos bajo la condenación, estábamos lejos de Dios, éramos enemigos de Dios y estábamos muertos en nuestro pecado. No hay salvación para nosotros. Quizás pretendíamos acercarnos a Dios cuando no tenemos el conocimiento, pero nunca llegamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos mal. Por eso es que Él nos ha revelado a través de su palabra la manera correcta cómo podemos acercarnos a Dios. Pero lastimosamente la gente no quiere saber nada de la palabra de Dios. Las personas allá afuera no quieren escuchar ni siquiera hablar de Cristo, porque ellos se consideran bien delante de Dios. Ellos dicen que están bien delante de la presencia de Dios, pero más sin embargo la Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos bajo la ira de Dios. Y eso es lo que habla Pablo desde el capítulo 1 versículo 18 hasta el capítulo 3 versículo 20. Pero la buena noticia les da el apóstol Pablo a los romanos. Imagínense, todos los romanos estaban desesperados. Wow. Quiere decir que todos no tenemos salvación para nosotros. Pero el apóstol Pablo les da la nueva noticia, y es que Cristo pagó la deuda de nosotros. ¿Qué es lo que hizo Cristo con nosotros? Pagó nuestra deuda. Eso es la buena noticia. En el capítulo 3 versículo 21 hasta el 31 de Romanos se da a conocer la buena noticia. Cristo pagó la deuda. Ahora Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 3 versículo 21-22 dice: pero ahora, aparte de la ley, miren, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mire, ahora Pablo les enseña, a diferencia de la ley, dice, se ha manifestado alguien. ¿Y quién es ese alguien? Es Jesucristo. Porque la ley desde el principio que les ha sido dado al pueblo de Israel no es el que salva. La ley no salva, los 10 mandamientos no salva, sino que hace relucir o sacar al pecado y demuestra a la persona, eres culpable. Por eso es que cuando entramos a los 10 mandamientos, a la ley que Dios dejó al pueblo de Israel, nos enseña y trata y saca a luz el pecado que hay en nosotros. Y nos enseña y dice, tú eres mentiroso y estás bajo condenación. Eso es lo que dice la ley. La ley dice, aquel que roba es ladrón y está bajo la condenación de Dios. Aquel que adultera, que fornica, la ley dice, está bajo condenación porque ha fallado, ha transgredido la ley. Pero Pablo les dice a los romanos que ahora, miren, pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Cristo se ha manifestado. Y es lo que Pablo trata de enseñar. Por eso que en el capítulo 5 de Romanos centra su tesis en la perseverancia de la salvación. Dice que el pecador es justificado y persevera en ese estado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 18 dice Pablo, así que como por la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino todos los hombres la justicia divina. Así como entró el pecado por un hombre, así sale el pecado por un hombre, que es por medio de Jesucristo. Y llega el apóstol Pablo en el capítulo 5 y habla del beneficio de la justificación. Y esto es lo bueno y la buena noticia. Después de que Pablo les demostró a los romanos que todos estamos bajo condenación, pero en el capítulo 5 Pablo habla de los beneficios que hizo Cristo por nosotros. Y estos son los beneficios de la justificación. Número 1, ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. Estábamos bajo la ira, bajo condenación. Pero ahora Pablo dice que estamos en paz con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, y esto es lo bueno que hizo Jesucristo por nosotros. Nadie, ni siquiera uno, podía morir por alguien, dice el apóstol Pablo. ¿Cuánto hemos visto a un amigo de nosotros dar su vida por nosotros? Levante la mano, ¿quién tiene un mejor amigo? Uno dice, yo tengo un mejor amigo. Pero ese mejor amigo no es capaz de dar su vida por nosotros, hermanos. Pero Cristo fue capaz de dar su vida por nosotros para traer paz entre Dios y nosotros. Él nos reconcilió con el Padre. Nosotros no somos los que venimos a Dios y le decimos, Señor, perdón. No, Él mismo nos reconcilió con el Padre. Por eso dice Romanos capítulo 5:10, dice, porque si siendo enemigos, miren, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, si Dios y Cristo fue capaz, hermano, de morir por nosotros y nos reconcilió con el Padre, estando nosotros siendo enemigos de Dios, y nos reconcilió con el Padre, ahora díganme ustedes, ¿qué no puede darnos a nosotros? A veces nosotros nos quejamos tanto, ay Señor, no me amas. Es
que no te has dado cuenta de lo que Él hizo por ti. Ay, Señor, es que termina, no tengo trabajo, es que siempre llega esto en mi vida, no me amas. ¿No te das cuenta que Él dio su vida por ti? Que Él pagó la deuda por ti. Por eso somos justificados. La palabra justificación quiere decir que ahora nos demuestra inocentes ante el Padre. Toda la deuda, todo lo que nosotros debíamos, Él lo pagó por nosotros, sin cobrar un solo centavo. Él no nos pide nada. Lo único que pide es que nosotros hagamos y caminemos bajo su voluntad. Hemos sido justificados. Ahora, si nosotros, hermanos, ya hemos sido justificados, no tenemos que volver de nuevo al pecado. Ahora sí me entiende. Ahora sí comprende, hermano, que nosotros no tenemos que volver a pecar de nuevo, a practicar el pecado. Porque Cristo ya murió por nosotros. Y si nosotros seguimos pecando, es como si volviéramos de nuevo a estar bajo la ira de Dios y ser enemigos de Dios. Ahora que estamos en la presencia de Dios y hemos llegado al conocimiento que Cristo murió por nosotros, estamos en paz con Dios. Por eso uno puede levantar la mano y decir: gracias, Señor. Yo no sé, cuando yo llego en la casa de Dios, yo siento la presencia de Dios. Cada vez que estoy en mi apartamento, siento la paz en mi corazón con Dios. En el trabajo siento la paz con Dios. ¿Por qué? Porque estoy bien. Pero hay ocasiones en que fallo y en que cometo error. Siento como el Espíritu Santo se aleja de mí. Siento una tristeza, un dolor en mi corazón y siento que yo no estoy bien con Dios. Y siento como que si no puedo respirar y digo: ¿qué pasa conmigo? Y le pregunto al Espíritu Santo: ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón que me pasa esto? Y el Espíritu Santo me redarguye y me dice: tú hiciste esto. Oh, hay una razón cuando no sentimos la presencia de Dios, cuando dejamos de sentir la presencia de Dios. Pero cuando estamos en paz con Dios, hermano, nosotros sentimos la presencia de Dios, porque Dios está cerca de nosotros. Cercano está Jehová a los quebrantos de corazón y los contristos de espíritu. Siempre está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque estamos en paz. Y eso es los beneficios de el primer beneficio de la justificación, es que estamos en paz con Dios. No solamente eso, sino que dice Pablo en el versículo 2 del capítulo 5 de Romanos: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada a la gracia. Oh, es como que si nos abrieran las puertas y de poder entrar en la presencia de Dios. Antes que no podíamos, antes que ni siquiera acercarnos a Dios podíamos. Ahora, por medio del sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario, dice Pablo: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Miren, por medio del sacrificio y por medio de que Cristo murió por nuestros pecados, ahora nosotros tenemos entrada a la gracia, a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Antes que ni siquiera sentíamos la presencia de Dios,
Antes ni siquiera podíamos acercarnos y pedirle y levantarnos las manos. Ahora por medio de Jesucristo nosotros tenemos esa entrada y de poder decir: te amamos, y sentimos la gloria de Dios. Cuando estábamos en el pecado no sentíamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Levante la mano aquel que sintió la presencia de Dios cuando estaba lejos de Dios. Nadie. Pero cuando uno vino aquí y aceptó a Cristo por medio de la fe, hermano, sintió una presencia y siente algo sobrenatural sobre su vida. A veces la gente se pregunta y dice: ¿por qué tanto lloran ustedes? A veces yo escucho música en el trabajo y cuando llega la gente y me mira duro y me dice: ¿por qué tanto está llorando lo que está cantando? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Parece que está loco. Y yo les digo a la gente: es que ustedes no saben lo que se siente estar bajo la presencia de Dios. Y Pablo dice que nosotros tenemos esa entrada. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, decirle Padre, decirle Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda por nosotros y tenemos entrada a la presencia de Dios. Por eso puede usted entrar en la presencia de Dios confiadamente, hermano, sin decir: ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me va a contestar? ¿Será que Dios escucha mi oración? Déjeme decirle, mientras que estamos bien con Dios, Él siempre está atento a nuestra oración. Él siempre está atento a nuestro clamor. Por eso el apóstol, el escritor del libro de los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Hablando de Jesucristo, el escritor del libro de los Hebreos habla del sumo sacerdote que ahora tenemos ante el Padre, que es Jesucristo sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y uno tiene que estar seguro, hermano, cuando viene la presencia de Dios, que Dios escucha nuestra oración, a menos de que estemos en pecado. Si estamos en pecado, esté seguro que Dios no lo va a escuchar. Pero mientras que estamos bien y venimos a la presencia de Dios, Él siempre va a estar atento a nosotros. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es el pago que Él pagó por nosotros, para que nosotros hoy tengamos esta oportunidad de entrar en la presencia de Dios. No solamente eso dice Pablo, sino que dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la esperanza de la gloria de Dios? El apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 2, versículo 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Pero escuchen lo que dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Los que estamos aquí y usted me ve ahora, el día que el amado venga por su iglesia, seremos transformados. ¿Me está entendiendo? Por eso el apóstol Pedro dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estos dientes que usted no ve aquí, cuando Él venga por su iglesia, van a ser completos. A veces uno dice, se mira en el espejo: qué feo soy. Aún no se ha manifestado lo que aún hemos de ser. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro: amados, apóstol Juan, perdón, amados, ahora somos hijos de Dios mientras que estamos en vida. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Imagínense cuando Cristo murió y al tercer día resucitó. Y dice la Biblia que
2 de sus discípulos iban de regreso a Emaús hablando de él. Ay, el maestro murió. Y estaban tristes. Y el maestro llegó a su lado y conversó con ellos y no se dieron cuenta que era el maestro. ¿Por qué? Porque ya era diferente. No se dieron cuenta. Y el apóstol Pedro dice que nosotros no hemos sido manifestados lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifiesta, cuando Él venga, entonces seremos como Él. Versículo 3. Y todo aquel que tiene, dice, esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que Pablo dice, nos gozamos con la esperanza que tenemos. Porque ahora la esperanza que nosotros tenemos, los hijos de Dios, hermano, es que un día Él venga por nosotros y seamos transformados. Y si muere, no se preocupe, porque será resucitado y será transformado. Eso es la esperanza de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros no solamente, y esto dice, nos gloriamos, o sea que nos gozamos en la esperanza. Oh, hermano, lo que Dios tiene para nosotros es tan hermoso. Y eso es el resultado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Antes que estábamos bajo la ira, dice aquí que ya no estamos ahora, ya no estamos bajo la ira de Dios. Y eso es lo bueno. Porque todos los que estamos aquí, estamos bien delante de la presencia de Dios, ya no estamos bajo la ira de Dios. Dice en el versículo 9 del capítulo 5 de Romanos, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por eso es necesario encontrar a Cristo y tener a Cristo en el corazón. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice, y esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Antes que estábamos bajo la ira de Dios, ahora ya no estamos bajo la ira de Dios. Ahora nosotros estamos esperando nuestra redención, nuestra salvación, porque la salvación aún no lo tenemos. La promesa de la salvación sí la tenemos, pero aún la salvación aún no la tenemos, lo podemos perder. Por eso cuide tanto su salvación. Valore lo que Cristo hizo por nosotros. El apóstol Pedro dice que la salvación que ahora nosotros tenemos no fue pagado con oro, ni con oro, ni con plata, sino con la sangre de Cristo. Él dio su vida por nosotros, hermanos. Por eso tenemos que nosotros valorar ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo por nosotros, hermano. Eso es el beneficio de la justificación que trajo a nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que gozarnos. Por eso Pablo dice en el capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que aún nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. A veces nosotros solo nos gozamos cuando hay todo, cuando lo tenemos todo, pero nos olvidamos de lo que Cristo hizo por nosotros. A veces nosotros nos olvidamos de ese sacrificio. Pero qué glorioso que Cristo murió por nosotros y nos ha salvado de la ira. Por eso mi recomendación y lo que recomienda la Biblia
es que ya no sigamos bajo el pecado, que no volvamos a lo mismo. Dice el apóstol Pedro que no seamos como el perro que vuelve a su vómito. Que no volvamos de nuevo a revolcarnos en donde Cristo nos sacó, hermanos. El pago de nuestra justificación, el pago de nuestra deuda, hermano, no fue algo sencillo. Él se entregó a sí mismo para que nosotros hoy lo pisoteemos. Hay tantos de nosotros que jugamos con nuestra salvación y pisoteamos ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Hay tantos que jugamos con nuestra salvación. Hay muchos que dicen, bueno, mañana voy a pedirle perdón a Dios, voy a cometer esto, voy a hacer, mañana Él dice en su palabra que Él perdona. Ten cuidado de jugar con Dios. Por eso es que hay muchos que pecan, vienen, se arrepienten y hacen lo mismo y siguen lo mismo y siguen lo mismo y nunca cambian. Desde el momento que entras en la puerta allí, Dios ya conoce tu corazón. Dios ya sabe de ti cuando vienes solamente jugando con Él. Ten cuidado de pisotear esa gracia, ese amor que Él demostró por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora esa justificación, hermano, esa salvación lo obtenemos por medio de la fe. Por gracia. No necesita pagar. No necesita hacer buenas obras para que seamos salvos, para alcanzar esa justificación. Es por gracia. Por eso somos salvos por medio de la gracia, hermano. Dice Romanos capítulo 3, versículo 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Nosotros somos justificados sin las obras de la ley. Ahora quiero aclarar esto. ¿Qué son las obras de la ley? Hablando de los sacrificios. Recuerden que en el Antiguo Testamento, para ocultar el pecado del hombre, era necesario ofrecer un sacrificio. Pero Pablo les dice a los romanos y les enseña a ellos que nosotros no somos justificados por medio de esas ofrendas, sino que ahora somos justificados por gracia, por medio de la fe puesta en Cristo. Esa salvación no lo compra. Y saben, hermanos, cuando obtenemos algo que no lo compramos con nuestro dinero, no lo valoramos. Hay hijos ingratos que el padre les da todo y no lo valoran. Pero cuando uno sufre para ganar algo, hermano, yo compro un teléfono y a veces sufro para comprarlo, lo cuido tanto. Y aunque no me vale caro, me vale solo $300, pero lo cuido tanto porque me cuesta ganarlo. Pero cuando lo regalan, eso no me regalaron, ya lo voy a comprar otro. No lo cuida tanto. Y el precio de la salvación es por medio de la gracia. Es un regalo, es un don que nos ha sido concedido. Y a veces no lo valoramos. A veces la iglesia en estos tiempos no valora ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué no valoramos nosotros ese sacrificio? Porque todo lo que hemos sido justificados por la muerte de Cristo en la cruz, ahora nosotros estamos disfrutando. ¿Por qué no lo disfrutamos a diario en la presencia de Dios?
Con tan solo recordar lo que Cristo hizo por mí, a veces a mí se me olvida lo que paso a diario. Dejo a un lado todo lo que me pasa, las luchas, las pruebas, las tentaciones, todo, y me acuerdo del sacrificio de Cristo y trato de disfrutarlo en su presencia y de decirle: lléname de tu gracia, que aquí estoy. Ahora, lo que hemos sido justificados, estamos disfrutando de la presencia de Dios. No pierda eso, hermano. Disfrute de la presencia de Dios mientras que pueda. Lo que hizo Cristo por nosotros, hermano, es algo que nadie lo ha hecho por nosotros. Y nadie lo hará por nosotros. Solo Cristo lo hizo por nosotros. Por eso nosotros tenemos que valorar ese regalo que Él nos ha dado. Todo lo que tenemos hoy en su presencia, hay que valorarlo y amarlo. Nos ha dado de su Espíritu en nuestra vida. No lo despreciemos. Porque una vez que venimos nosotros a su presencia y ser justificados, somos llenos de su presencia. No trate de apagar eso. Por eso Pablo, la recomendación de Pablo a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Y el pecado es el que puede apagar eso en nosotros. Qué bueno es Dios con nosotros. Y la gente no logra entender eso, lo que Cristo hizo por nosotros. La salvación no viene de una persona. La salvación no viene de María, no viene de Juan, como algunos pretenden enseñar. La Biblia nos enseña que Cristo es el único que puede salvarnos. No podemos poner nuestra confianza en el hombre. No podemos poner nuestra confianza en el pastor, en el predicador. Solo en Cristo, el que puede salvarnos y ayudarnos. Así de que no vuelva de nuevo a pecar. Porque es como estar devuelto bajo la ira y la condenación de Dios y ser enemigos de Dios. Pónganse sobre sus pies. Cuán importante es entender el amor que Cristo nos demostró en la cruz del Calvario. Cuán importante es entender el amor de Dios hacia nosotros. Quizá eres uno de los jóvenes que ha dicho: es que Dios no me ama. Quizá eres uno de las personas que has dicho que Dios se ha olvidado de ti. Hoy viene a recordarte y a decirte: hijo, yo te amo. Si yo fui capaz de dar mi vida por ti, ¿cuánto más no haré por ti? La presencia de Dios está aquí. Ahí en su lugar agradézcale por Él venir a morir por nosotros en la cruz. Él te ama, joven. Para ti, para Dios eres importante. Para Dios eres valioso. Por eso quiere que entiendas que tu pecado ha sido borrado y Él quiere que vivas en santidad ante su presencia. Yo sé que no es fácil mantenerse en santidad y apartado del pecado, pero con su ayuda y con su Espíritu Santo tú puedes estar firmes
estar en pie y puedas seguir. Porque el deseo de Dios es que todos los jóvenes podamos llegar a la salvación, a nuestra redención. ¿Habrá un joven aquí que quiera reconciliarse con Dios? Pase al frente, yo quiero orar por usted. Oh, si tú sintieras un ratito, si tú abrieras tu corazón un momentito a la presencia de Dios, Él te llenará de su presencia. ¿Habrá alguien que necesita la oración? Hay muchos jóvenes que han sido atacados por el enemigo. Hay muchos jóvenes que han sido atacados en su vida espiritual por la tentación, el pecado. Quizás has llegado a decir que no puedes, pero hoy Dios quiere darte fortaleza. Si alguien necesita la oración, pase aquí al frente. Oh, ¿por qué no dice conmigo? Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo. Oh Señor, mira a estos jóvenes que vienen delante de ti. Hoy yo pongo mi mano sobre ellos. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Tú has hecho tanto por nosotros. Diste tu vida por nosotros en la cruz. Ahora que hemos alcanzado esa justificación, ahora que hemos alcanzado ese beneficio, no permitas que este joven se aparta de ti. Redargúyelo, llénalo de tu presencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, si tú lo invitaras a tu lado, si tú lo llamaras, ahí Él está atento. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, sí, camina conmigo, ahí está, no tengas miedo, camina conmigo, no tengas miedo. Come
Llénala, llénala. Llénala. Llena con tu presencia. Oh Señor, te pedimos por tu sierva. Yo quiero que tú la cuides. Yo quiero que tú lo llenes. Una señorita. Yo sé que tú tienes grandes planes para ella, pero ella necesita de tu presencia. Aparta todo lo que no es tu voluntad en su camino, en el nombre de Jesús. Ahora llénala. Sé lleno de la presencia de Dios.